Acallar el diálogo interior. Vacíate de todo. Deja que la mente descanse en paz. 10.000 cosas suben y caen mientras el yo las observa regresar. Crecen y florecen y luego regresan a su origen. Regresar al origen es inmovilidad, que es el camino de la naturaleza. El camino de la naturaleza es inmutable. Conocer la constancia es sabiduría. No conocer la constancia conduce al desastre. Conociendo la constancia, la mente está abierta. Con una mente abierta, tendrás abierto el corazón. Al tener abierto el corazón, actuarás admirablemente. Al actuar admirablemente, alcanzarás lo divino. Al ser divino, serás uno con Tao. Ser uno con Tao es eterno. Y aunque el cuerpo muere, el Tao nunca desaparece. Lao Tse. Los especialistas estiman que nuestra mente tiene 60.000 pensamientos cada día durante las horas de vigilia. 60.000 veces cada día. Algo hace que un nuevo pensamiento penetre en nuestra conciencia y luego salga para dejar paso a otro. El problema de esto no radica en la enormidad del número, sino en que hoy tendremos esencialmente los mismos 60.000 pensamientos que tuvimos ayer y antes de ayer. Nuestro mundo interior es una frenética colmena de actividad con los mismos pensamientos que se repiten interminablemente. A este frenesí interno lo podemos llamar diálogo interior. Es un zumbar omnipresente. La mayor parte de dicho diálogo interior es una suma de creencias que otras personas nos han transmitido. Esos pensamientos incluyen todas tus creencias sobre todo lo imaginable. No hay límites. La familia, las relaciones, el sexo, la política, la historia, el entorno, los delincuentes, Dios, todo. Los pensamientos llegan y se marchan, un día sí y otro también, en una repetitiva interacción de creencias. Todo diálogo interior refuerza la duda. Duda respecto de uno mismo, de tu capacidad para crear milagros, de tu capacidad para las relaciones divinas, para curarte, para alcanzar prosperidad. Y finalmente duda sobre la capacidad para conocer el júbilo de la paz interior. La forma de llegar a este lugar de paz interior y en consecuencia lograr la conciencia superior es acallar el frenesí interno. El sabio chino Zheng Zan nos legó la siguiente muestra de sabiduría. Deja de hablar, deja de pensar y no habrá nada que no puedas entender. Regresa a la raíz y hallará significado. Mira al interior y en un destello conquistarás lo aparente y la nada. Solo nos aconseja que dejemos de hablar y dejemos de pensar. La paz no es la ausencia de conflicto. Paz es vivir la presencia de Dios. A medida que aprendas a acallar tu diálogo interior y sentirte más en paz, comenzarás a percibir la presencia de Dios en tu vida. Esa paz la sentirás tanto en tu cuerpo como en tu mundo interior. Las creencias desaparecerán y su lugar lo ocupará el conocimiento. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en San Pablo, en la epístola a los Filipenses, escribió: Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. La razón por la que esto tuvo tanto valor es que el primer discípulo de Jesús, San Pablo, acaba con la noción de Dios como ente separado del hombre.
Parece que rechaza la acusación de aquellos que creen que es blasfemia el hablar de Dios como parte de nosotros. Cuando tú acallas el diálogo interno, te encuentras en contacto directo con la amante presencia de Dios. Deja que esa mente esté dentro de ti. Dios reside dentro de ti. Para saber dar este primer paso, la frase de Melville citada es: el silencio es la única voz de nuestro Dios. Pero este silencio solo vale que lo traigamos al regresar a Él. La capacidad para penetrar en el interior, conocer a Dios y traer de vuelta algo de valor en forma de conciencia superior, es alcanzable solo cuando uno acalla el diálogo interno. Lo que se trae de vuelta es la paz. Para comprender cómo acallar el diálogo interior, vamos a utilizar la metáfora de un estanque. Un estanque de profundidad ilimitada. Este es un ejercicio. No es una meditación en sí. En ese estanque vamos a imaginar que hay 5 niveles. El primer nivel, la superficie. En la superficie del estanque se encuentra toda la agitación. Es en la superficie donde el viento agitará el agua, caerá la lluvia y la henderá. Las temperaturas frías helarán la superficie y las temperaturas altas la devolverán a su estado líquido. Las tormentas harán que la superficie se muestre violenta. El tiempo plácido devolverá a la superficie una calma lisa y cristalina. Las hojas y el polvo ensucian la superficie. La gente arroja piedras que perturban su calma, y todas las agitaciones son visibles. La superficie de tu mente es también el lugar en el que tú adviertes todas las agitaciones. Es el nivel de charla. Es aquí donde multitudes de pensamientos se abaten de forma constante sobre la superficie de tu mente. Las tormentas de tu vida se convierten en violencia en tu mente. Los vientos de tu existencia crean agitaciones. Todo ello adopta la forma de pensamientos. La mente queda así por entero poblada de pensamientos relativos a tu vida externa. Este tipo de existencia resulta extenuante. Pero más que cansarte, este nivel te impide experimentar la conciencia superior. Por desgracia, resulta probable que sea esta la forma como estás acostumbrado a utilizar tu mente. Puede incluso que creas que tu mente no es más que el receptáculo de todos esos pensamientos. Y podrías creer que no hay nada que hacer, que está condicionado para utilizar la mente así, tanto por educación como por genética. Hasta que explores otras posibilidades, podrías creer que los pensamientos vienen y se van según su propia voluntad, y que en realidad no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Si tu mente está así de ocupada, puede que así sea. Presta atención al cuidado del nivel de superficie de tu mente, como a la profundidad y anchura de tu mente, como si fueras el responsable de mantener limpio un estanque. La imagen de la superficie de un estanque azotada con violencia por una tormenta no recoge todo lo que sucede en el estanque. Algunos desperdicios que flotan en la superficie no lo degradan por completo. Segundo nivel, justo por debajo de la superficie. Las agitaciones de la superficie tienen muy poco impacto por debajo de esta. Se puede continuar observando una tormenta desde debajo de la superficie, pero tu presencia no se siente de la misma forma que cuando uno se encuentra en medio de ella. Del mismo modo, cuando puedes descender por debajo de tu mente, deja tras de ti el bullicio de la charla.
Aquí la constante entrada y salida de pensamientos la reemplaza una forma de pensamiento diferente. Tienes un mayor control sobre el proceso de tus pensamientos, aunque todavía se encuentra muy lejos del silencio. No obstante, la actividad se encuentra ahora más concentrada. Si te quedas quieto, descubres que tus pensamientos están ahora analizando. Es aquí donde buscas razones para todo. Desmenuzas cada pensamiento e intentas descubrir por qué sucedió esto o falló aquello. Se establecen diálogos burlones con las personas de tu vida, que no te apoyan como tú juzgas que deberían. Justo por debajo de la superficie tiene lugar el análisis. Puedes sorprenderte analizando algo y realizar un esfuerzo para dejar de hacerlo. Pero en este nivel existe un análisis constante. Piensa en una piedrita arrojada a la superficie del estanque. Llega un momento en que empieza a hundirse camino del fondo. Ha atravesado el nivel de la charla y está pasando a través de la parte analítica que se encuentra justo debajo de la superficie. Adopta la postura del espectador y contempla cómo cae la piedrita y observa los pensamientos analíticos. El análisis es la actividad mental a la que estamos dedicados cuando, de modo automático, nos hacemos silenciosos comentarios sobre todas las personas y cosas. Esos comentarios silenciosos insisten en analizar tu progreso o ausencia del mismo. La dificultad reside en pensar que existe algo más aparte de este momento y encontrar cómo llegar a la paz y al éxtasis. Has de saber esperar. Llegarán por sí mismas. No juzgues ni te sientas frustrado. Deja que tu mente analice y tenga la seguridad de que antes o después la piedrita continuará camino hacia el júbilo. A medida que vaya cayendo, dejará tras de ti el análisis y llegarás al tercer nivel. Tercer nivel, muy por debajo de la superficie. La piedrita está ahora muy por debajo de la superficie de tu mente. La charla disminuye y también lo hace la necesidad de analizar. Tu mente ve el flujo de las cosas y cómo están todas conectadas entre sí. Sintetizar equivale a reunir, analizar, a separar. A este nivel se acerca más tu naturaleza espiritual. Tú puedes sentir el flujo de la gratitud, el júbilo y la aceptación. Sabes que estás conectado con toda la vida y te sirves de la mente para comprender tu lugar en el estanque. Cuando la piedrita llega a la síntesis, todavía está usando la mente. Sin embargo, aquí uno ya no es víctima. Ha aprendido a controlar los pensamientos que entran y salen. En este nivel tú aceptas que las personas son únicas y que no pueden entender cómo ni por qué todos actúan de la forma en que lo hacen, incluido tú mismo. Uno se encuentra flotando en un nivel más profundo de la conciencia. Sentirás el fluir divino a través de todo y todos. Te sentirás más en paz. La piedrita cae cada vez más lentamente hacia el fondo. Tú comienzas a conocer en profundidad quién eres, sin que la mente tenga que entenderlo. Ahora pensabas y estabas convencido de que la iluminación implicaba ser un explorador a la búsqueda de algo en concreto. Ahora te das cuenta de que no es así. Te entregas al hecho de no entender y comienzas a experimentar la iluminación. Sabes que Dios está dentro y fuera de ti. La piedrita cae más al fondo, en el centro de tu ser. Dejas atrás la fastidiosa charla, el análisis y la síntesis. Y así llegas al cuarto nivel. Cuarto nivel, quietud y éxtasis. Ahora estás llegando al lugar en el que te embargará el júbilo de acallar el diálogo interior. En este lugar
empiezas a bloquear los pensamientos y eres uno con la conciencia. Reparas en el silencio de ésta. Al aquietarse tu mente, el júbilo comienza a destellar en las profundidades del cuarto nivel. El júbilo es una señal de la presencia de Dios. El júbilo es un rasgo de la búsqueda espiritual particularmente digno de mención, porque tu presencia confirma que has encontrado tu sendero. La sustancia básica de la vida es el júbilo, que surge del movimiento espontáneo del momento presente. Con esta espontaneidad llega el verte libre del egocentrismo y del enjuiciamiento de ti mismo y de los otros. Esta mente en calma flota en el mar del júbilo. ¿Qué es el silencio? Pensamos que si estamos callados estamos en silencio, pero tenemos que llegar al silencio sin deseo ni necesidad. En caso contrario no estamos en silencio. Avanza hacia el discernimiento y el no querer nada. Inhibe todo estímulo. Es lo más beneficioso. Este aquietamiento de la mente es una experiencia trascendental. Uno conoce el júbilo de no oír la interminable charla y de no necesitar a nadie para que confirme que uno está o no en la senda correcta. La quietud es una confirmación interior de que estás experimentando una parte superior de ti mismo. A medida que te acostumbres a la quietud, te encontrarás con que la búsqueda de esta querrás hacerla de forma regular. Sabrás que hay una presencia dentro de ti. Pasado un periodo corto de tiempo, la piedrita alcanzará ese lugar de quietud. Hay un antiguo proverbio que afirma: cuando el zapato te queda bien, te olvidas del pie. Este es el estado mental al que te transporta al cuarto nivel, un gozoso olvido de lo que no encaja, porque la mente está en paz. Quinto nivel, un espacio abierto a todas las posibilidades. Este es el lugar definitivo de descanso. Está más allá del aquietamiento de la mente. Es el lugar interior en el que la mente se vacía de todo pensamiento y a uno le embarga la quietud. La mejor descripción de este nivel la dijo el indio americano Alce Negro. Lo expresa así: la primera paz, que es la más importante, es la que proviene del interior del alma de las personas cuando se dan cuenta de su relación, su identificación con el universo y todas las fuerzas, y cuando se dan cuenta de que en el centro del universo mora el gran espíritu, y que este centro está realmente en todas partes, dentro de cada uno de nosotros. Esta es la esencia del espacio abierto a todas las posibilidades, al que se ha denominado con muchos nombres, incluidos los de espacio unificado, espacio de amor infinito, y el lugar en el que todo es posible. Imagina que dentro de ti hay un espacio, en lo profundo del estanque. Cuando uno es capaz de llegar a ese lugar mediante el poder que confiere la condición del espectador, descubre que uno no es la ola sino el mar, y recuerda que aquello que traiga al regresar de este ámbito es lo que resultará más significativo para su búsqueda espiritual. El gran espíritu del que habla Alce Negro está en el interior de cada uno de nosotros. Es el espacio unificado. En el espacio unificado en el que la piedrita alcanza su estado de reposo, tú eres uno con la vida. Tú eres uno con Dios y con la energía de amor que se encuentra en el centro de todo. No lograrás penetrarte de esta verdad
mediante la lectura de estas palabras o escucharlas, has de vivirlo, has de conocerlo. Cuando comiences a verte a ti mismo observando el espacio de los pensamientos en vez de los pensamientos mismos, tendrás la sensación de conocer a Dios. Al alcanzar el espacio unificado en tu vida diaria, ésta se orientará según un propósito que ya no te será desconocido. El espacio abierto a todas las posibilidades es a lo que se refería San Mateo al decir, con Dios todo es posible. Es un lugar mágico al que tú has de acceder y solo lo harás si viajas por tu interior. La frase todas las cosas son posibles no es una exageración. Dentro de este reino tú puedes lograr lo que antes creías imposible. Ahora que ya sabes cómo funciona la mente y lo que puedes alcanzar cuando acalles tu diálogo interior, las inclemencias continuarán en tu vida como lo hacen sobre el estanque. La serenidad ya no será definida como la ausencia de tormentas, sino como la paz que vivirás a pesar de la existencia de tales inclemencias. Puedes llamar a esto meditación, puedes llamarlo conciencia o simplemente momento de quietud. Algunos prefieren llamarlo plegaria de la serena experiencia interior. Cualquiera que sea el nombre que elijas, tómate un tiempo cada día para dejar que esta piedrita llegue a descansar en el espacio unificado, el espacio abierto a todas las posibilidades. En el libro El poder de la plegaria y la práctica de la medicina, palabras curativas, el doctor Dosey, un médico, ha llevado a cabo una asombrosa cantidad de investigaciones y las dejó plasmadas en ese libro, defendiendo el valor científico de la plegaria. Las plegarias parecen ser una variable decisiva en los casos de enfermos que logran la curación. El tema de este magnífico y ameno libro, Palabras curativas, es que en el futuro la ciencia y la religión pueden encontrar en la plegaria un terreno común para la exploración y el diálogo. Cuando pensamos en la plegaria, por lo general suponemos que es una actividad que tiene lugar entre la persona que reza y Dios. Y por lo común ubicamos a Dios fuera de quien reza, no lo identificamos con Él, pero resulta que no es así. Como remarca Larry Dossey, no existe ninguna prueba avalada por ningún experimento de que al rezar se envíe algo, ni de que esté presente ninguna clase de energía. Lo que a todas luces sugiere que la plegaria no tiene que ver con ningún tipo convencional de energía, que no viaja desde aquí hasta allá y que podría no ir a ninguna parte. Por supuesto que esto nos resulta muy difícil de entender si nos encontramos atrapados por nuestras viejas creencias. Para entender el poder y valor de la plegaria tenemos que despojarnos de las viejas ideas y mirar más allá de la causa y el efecto, así como del tiempo y el espacio. El reino de Dios no tiene ni principio ni fin. El reino del Espíritu tiene que ver con la totalidad, donde todo existe en todo momento, en todas partes. Hay una cita de Hermes de Megisto que dice: Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no se encuentra en ningún sitio. Intenta hacer encajar esta definición según tus patrones intelectuales y te encontrarás confuso. El centro de Dios y también el tuyo está en todas partes. No conoce límites. Así pues, la plegaria te pone en contacto con su núcleo. Pero no se trata de algo que envíes fuera de tu cuerpo, al interior de otro. La conclusión de Dosey es: si la plegaria no va a ninguna parte, entonces podría estar presente simultáneamente en todas partes, envolviendo al que reza y al Todopoderoso a la vez.
Es de una extrema importancia que entiendas esto, porque te ayudará a callar el diálogo interior mediante el uso de la plegaria. La práctica de la plegaria te pone en contacto con la verdad que hay dentro de ti. Ese centro más interior es el campo unificado. Es allí donde la verdad mora en su plenitud. Y es el ámbito donde se halla uno al rezar. Te hallas en la eternidad. Es un espacio invisible dentro del cual puede tener lugar la curación y donde uno conoce la divinidad. La plegaria es un método fabuloso para acallar el diálogo interno. Proporciona un espacio para aquietar la mente y para comunicarte con Dios. Si quieres llamar meditación a esto, hazlo, pero llévalo a la práctica. Si prefieres llamarlo plegaria y lo ves como un diálogo con Dios que excluye los ruidos ajenos a tu ser interior, hazlo. La clave no se encuentra ni en el método ni en la etiqueta que le pongas. La clave está en la práctica de dejar que la piedrita caiga desde la superficie de tu mente hasta el espacio abierto a todas las posibilidades. Allí es donde somos todos uno y donde conocerás a Dios. Mientras la piedrita cae, observa con actitud benevolente todos tus pensamientos, mientras desciendes hasta el espacio unificado. Cuando adviertas que tienes la mente demasiado llena de pensamientos, intenta no concentrarte en nada durante unos minutos. Necesitas detenerte y llevar un poco de quietud a tu charla interior. Di, tengo la mente llena de pensamientos. Voy a intentar pasar 5 minutos sin que me bombardee ningún pensamiento. Apartaré de mí cualquier pensamiento durante unos minutos. Usa la respiración como medio para evitar que tu mente parlotee de forma incesante. Puedes hacerlo concentrándote en la respiración. Inspira profundamente al tiempo que excluyas todo pensamiento. Luego exhala el aire con lentitud y del todo con la misma concentración. Cuando aparezcan los pensamientos, ten presente que son avisos de que debes volver a concentrarte en tu respiración. Cuando encuentres que tus pensamientos están justo por debajo del nivel analítico, piensa en una rosa. Al reemplazar el análisis por la belleza de una rosa, podrías recordar estos versos de Tagore. No le llevemos una rosa a nuestra amada, porque en ella ya hay encarnado un mensaje que, a diferencia de las palabras de nuestro idioma, no puede ser analizado. El hábito de analizar puede impedirte conocer la verdad. La rosa no necesita ser analizada, simplemente es. En el nivel en que se produce la síntesis, cuando estés sintiendo la belleza y unidad de la vida, podrías descubrir que estás dejándote llevar por pensamientos relativos al placer de esa paz espiritual. Abandona también esos pensamientos. Necesitas acallar todo diálogo interior que enturbia el camino que conduce al espacio abierto a todas las posibilidades. A tu ego le gusta decirte que es mejor que otros, porque es más espiritual y tiene un entendimiento más profundo. Él recorre tu conciencia con tales pensamientos. Cuando lo hagas, líbrate de él. Intenta fijar tu conciencia en el espacio de los pensamientos, en su entorno, no en ellos. Cuando encuentres un pensamiento, deslízate por el intervalo que precedió a ese pensamiento y fija tu conciencia. Justo en ese vacío. Ese espacio sin límites que existe entre tus pensamientos es un hueco
que se encuentra más allá de tus percepciones físicas y mentales. Allí es donde se experimenta el éxtasis. Cuando tomes la decisión de rezar, en lugar de dirigir la oración al exterior y buscar una consideración especial por parte de Dios, realiza un intento de estar en la mente de Dios, sobre la que escribió San Pablo en su carta a los Filipenses. En lugar de hacer solicitudes, escucha la voz de Dios que está presente en el centro de tu ser. Si estás orando por otra persona, haz que tu observador se concentre en la energía divina que rodea a esa persona. No permitas que tus pensamientos se aparten de esa divina luz curativa. Ve a Dios como su eterna guía divina, siempre a su disposición. Imagina un gran reloj, cuyo segundero haga una pausa muy leve cada vez que avanzas un segundo. Primero, concentra tu atención en cada segundo. Luego desvía la atención al espacio existente entre los segundos. O imagínate corriendo entre una gran multitud sin tocar a nadie. Imagina que estás corriendo por los huecos que hay entre las personas. Los huecos representan ese espacio existente entre tus pensamientos. Espacio que simboliza el Tao, el silencioso e ilimitado vacío interior. Si las personas corrientes se tomaran el tiempo necesario para volver hacia su interior, para desarrollarse a sí misma tal como estamos comentando, su comportamiento, actividades, vendrían motivadas por su interior. Todo tendría más significado. Todo sería más auténtico. Todos somos personas corrientes y todos somos también místicos. Tómate un poco de tiempo cada día para volver hacia tu interior y dejar que esa piedrita caiga a través de los niveles de tu mente hasta que se pose en el espacio abierto a todas las posibilidades. El ruido interior te impide conocer el silencio. Recuerda, el silencio es la voz de Dios.